lo que yo presento es, creo, complementario a lo que presentó Sebastián Edwards. Además, Rayul me dijo, mándame 2, 3 páginas y no esperes el paper de Sebastián. Así que, y entonces pensé qué puede ser de utilidad en presentar como un sketch de los vínculos entre agricultura y la economía como un todo, economy wide. Y entonces lo que hago es tratar de sintetizar una cantidad de literatura relativamente reciente, empírica, que ha examinado la relación entre agricultura, crecimiento y pobreza, por un lado, y luego otra literatura que ha examinado el impacto de las políticas no sectoriales, digamos, economy-wide del país, sobre agricultura. Y entonces tenemos lo que agricultura puede contribuir al resto de la economía. Esa es la primera parte de la presentación. Y segundo, cómo la economía, la política económica general, macro, pero no sectorial, digamos, en varios aspectos, va a influir sobre la estructura de incentivos y sobre el gasto público en la agricultura. Y el primer punto, entonces, la contribución de agricultura, si uno lee hasta hace pocos años, se concentraba en lo que podríamos llamar la contribución directa, digamos, al empleo, al producto, comercio exterior importante en muchos países, generación de divisas importantes. Y esta contribución va bajando con el nivel de desarrollo, por supuesto, porque el tamaño del sector se baja. Ahora, sigue siendo un sector aún en países de ingreso medio, aunque el porcentaje del PIB es bajo relativamente, genera en varios países una proporción alta del empleo. Usted encuentra países donde agricultura es 5% del PIB y genera 30% del empleo, como Egipto, por ejemplo. Filipinas, un poco más la proporción, pero entonces hay un tema de empleo y de preocupación por pobreza que hace que también la agricultura, aún en países de ingreso medio, sea muy relevante. También los precios de alimentos son sensibles, como se apreció en la crisis, etc. Y entonces, desde el punto de vista macroeconómico, la inflación de productos agrícolas, digamos, puede ser un tema que preocupa a nivel macro. Ahora, lo que se ha notado también es que la agricultura es muy transable en la mayoría de los países. Digamos, los precios internos tienden a estar muy afectados por los precios internacionales, dado el tipo de cambio y dado las barreras de comercio. Y entonces las fluctuaciones y los cambios grandes en precios internacionales están afectando los precios internos y el sector público, o la política, digamos, doméstica, tiene a veces poco que hacer con eso. Entonces tiene una tarea de cómo producir suavizar un poco esta transmisión, sobre todo a nivel de los consumidores. Ahora, lo que es más interesante, yo creo, en la literatura reciente es la contribución que pudiéramos llamar indirectas. La preocupación de la contribución indirecta a agricultura comenzó en los países desarrollados, el multifunctionality, digamos. La multifuncionalidad fue un tema en la OECD, en muchos países que todavía sigue como un argumento detrás de la protección a la agricultura. Y puso mucho énfasis en la viabilidad de los pueblos rurales, el landscape, el medio ambiente, etc. En los países en desarrollo ha habido también preocupación en este aspecto, pero el énfasis es diferente. El énfasis es más que todo de los efectos que puede tener la agricultura en crecimiento del sector no agrícola, los linkages al sector no agrícola, el impacto que puede tener en reducción de pobreza, en aspectos de seguridad alimentaria en algunos países, soporte de la identidad cultural en algunas regiones y también los impactos en medio ambiente, externalidades positivas y negativas, digamos, ¿cierto? Entonces, esta contribución, quiero concentrarme en la contribución a crecimiento y pobreza principalmente en esto. Y hay bastantes análisis recientes en este tema. Y yo creo que un resultado
a mi juicio, claro, importante, es que la contribución de agricultura al crecimiento nacional es bastante más alta que su participación en el producto si uno, digamos, en relación a medir solamente el tamaño del sector en el PIB. Hay análisis recientes, por ejemplo, que muestran que son multipaíses, series de tiempo. Beyond the City del Banco Mundial fue uno de ellos, el World Development Report, otro, en que históricamente, digamos, por ejemplo, un aumento de un 1% en el crecimiento agrícola conducía a un incremento del orden de 0,12% del sector no agrícola. Y si uno agregaba más allá del sector primario, el sector de agroprocesamiento, este 1% de incremento en el sector agrícola producía un aumento de 15%, de 12 lo subía a 15%. O sea que esta preocupación por el sector de agroindustria tiene una buena base. En contraste, el efecto de aumento del sector no agrícola sobre agricultura son casi insignificantes. O sea, es un vínculo en una dirección, digamos. Esto se hizo para varios países y para América Latina y para países no latinoamericanos, y doy las cifras en. Ahora, el efecto es el efecto en crecimiento, el efecto en pobreza. En términos absolutos, en países de ingreso medio, el sector no agrícola va a tener un mayor impacto en reducción de pobreza. Digamos, eso es lo que es natural y eso es lo que surge de toda la información. Pero, nuevamente, si uno incluye este efecto indirecto de agricultura sobre el sector no agrícola, y son muy asociados a los llamados forward linkages, digamos, sobre todo el post cosecha, y que se ve muy claramente, por ejemplo, en las zonas de producción para exportación de frutas, por ejemplo. Estoy seguro en la costa de Perú, etcétera, se ha notado muy claro en Chile. La vitalidad de los pueblos rurales está muy asociado, digamos, al empleo post cosecha, digamos. Y eso no entra en producción agrícola en cuentas nacionales, digamos, ni entra en empleo agrícola en las mediciones de empleo. Son las packing house, son las secadoras, es el transporte. Ahí es donde realmente se produce un efecto de empleo enorme, que la simple medida de cuentas nacionales es como muy estrecha para medir el efecto de agricultura sobre pobreza vía empleo. Yo creo que ese es el gran impacto. Entonces, eso yo creo que genera, digamos, un resultado que yo pensaría que es importante. No es un argumento para subsidiar en sí agricultura, pero es un argumento para entender mejor, digamos, la naturaleza del vínculo entre agricultura y la economía como un todo, digamos. Y pasa mucho por estos vínculos, sobre todo post cosecha. Ahora, eso en el primer punto, digamos, de agricultura a pobreza y crecimiento. En el segundo punto, las políticas generales, económicas generales sobre agricultura, ¿no es cierto? Esto es una discusión que se comenzó, a mí me parece, de los 80 principalmente. Y todavía tiene razón Sebastián cuando dice que el interés, por ejemplo, sobre tipo de cambio en la parte agrícola ha subido, bajado, etc. Pero yo le digo, en el 80 yo trabajaba en IFPRI y empezamos a trabajar en este tema. Y al principio, ustedes no me creerían la dificultad que tenía con el Board of Trustees, digamos, decir, ¿por qué exchange rate? Decía, ¿por qué afecta a la agricultura? Digamos, ¿me fija? Es increíble cómo dominaba un concepto de economía cerrada, digamos, aún en IFPRI, en el comienzo de los 80. Y entonces empezó una serie de trabajos, digamos, y el argumento decía, pero mire, si es un sector muy transable, lo que pasa con tipo de cambio va a afectar los precios relativos, digamos, de transables con no transables, digamos. Además agregamos el efecto de la protección industrial, que también se examinó mucho en ese tiempo, que era muy alta, que ahora ha bajado. Entonces, rápidamente se llegó a que el tipo de cambio real estaba siendo un factor muy importante. Y en esa época todavía había muchos países con tipo de cambio fijo, etcétera. El exchange rate regime era muy diferente al de ahora. Y entonces lo que surgió de esa literatura, pero Sebastián ha hecho mucho más investigación en el área general de esto, es que
las políticas, llamémoslo macro, pero no son más que macro, más amplios, tienden a tener más influencia sobre el sector que las políticas sectoriales, ¿cierto? Si nosotros tomamos tipo de cambio, tasa de interés, la política de gasto en el sector, digamos que no la decide el sector a menudo, etcétera, digamos, estos van teniendo un impacto mucho más que la política directa que hace el sector. Y tipo de cambio no hay duda que es como el actor quizás principal, digamos, dado esta alta transabilidad, digamos, del sector agrícola. Ahora, hay países en que esta transabilidad es relativamente menor. No hay duda que en algunos países de África subsahara hay relativamente menor transabilidad, hay algunos estudios, pero en los países el resto es muy fuerte, y incluso en algunos de ellos, digamos. Y entonces, la atención de esto, hay estudios que mostraron que si nosotros tomamos, por ejemplo, mediciones de protección efectiva o protección nominal, las transferencias que se produjeron entre el resto de la economía y la agricultura fueron enormes. En Egipto tenemos un estudio, por ejemplo, de orden de 30% del GDP agrícola se transfirió. El último punto, gasto público. La preocupación ahí es la composición del gasto público. ¿Qué nos está diciendo una cantidad de evidencia empírica reciente? Que no es tanto el tema del nivel. El problema es que hay mucho gasto público del sector público que no son bienes públicos, son básicamente transferencias, es un gasto cuasi privado. Son los subsidios, tenemos muchos subsidios. Entonces hay una composición alta del gasto público, digamos, que no genera externalidades y que uno puede preguntarse por qué el sector está gastando tanto, digamos, a veces la mitad del gasto público total, reduciendo lo que podría gastar en realmente gastos públicos, infraestructura, educación, investigación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, me están haciendo el signo, termino. La preocupación al final de qué hacer sobre pobreza, a mí lo que me preocupa mucho es que puede tener un sector agrícola muy dinámico, pero segmentos de la agricultura se van quedando atrás, rezagados. Y tenemos ahí especialmente el sector de pequeños productores. Yo creo que una gran preocupación para esta conferencia, yo diría, es cómo facilitar el ajuste. Y la propuesta no es tratar de mantener más gente en la agricultura en el sector rural, sino que generar las condiciones para dar el máximo de oportunidades, digamos, a estos sectores rezagados que a menudo son por edad del jefe del hogar, por falta de escolaridad, falta de infraestructura, etcétera, están muy desintegrados del resto de la economía, hay muy poca movilidad y entonces están bastante condenados a una vía con poca chance de salir de la pobreza. Gracias.